Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos el día de hoy a tener nuestra sesión de nuestra materia problemática urbana del quinto semestre de la licenciatura en Trabajo Social de el sistema Universidad Abierta. La idea de hoy en esta sesión es tener dos objetivos. Primero, el poder ver una redefinición en términos de nuestro calendario, dado que la propia universidad modificó el calendario para poder concluir nuestras clases a partir del 15 de junio. Entonces vamos a modificar y vamos a plantear un calendario alternativo que a usted les permita también desarrollar sus actividades finales con una mayor holgura y en ese sentido, la idea es poder trabajar hoy jueves el tema que teníamos vinculado sobre todo al análisis de las ciudades en México, ¿no? Las ciudades contemporáneas en México. Es importante destacar esta ruta que hemos venido siguiendo del fenómeno urbano, del fenómeno de las ciudades, la ruta fundamentalmente teórica y conceptual como un primer momento, la ruta histórica y contextual en un segundo momento, vinculado a las ciudades en América Latina, a las ciudades en México, a la Ciudad de México y posteriormente ya la parte final que ustedes van a elaborar su trabajo sobre la problemática vinculada a la Ciudad de México y su propuesta de intervención desde el trabajo social. Entonces el día de hoy vamos a ver el tema de las ciudades en México. Próximo jueves terminaríamos con la Ciudad de México contemporánea, sus problemas, sus políticas, todo lo que vamos a ver. Y en 15 días la idea es que ustedes puedan concluir su trabajo para entregarlo el día justamente 15 de junio, que es lunes. Vamos a dar de jueves a lunes, para que ustedes puedan concluir el trabajo, que como habíamos comentado, tiene que ver con un trabajo de ubicación de un problema social de la ciudad, de su contextualización, de su diagnóstico, de las políticas, de los programas que han buscado dar respuesta, y sobre todo la propuesta de intervención desde el trabajo social. Y con eso vamos a concluir nuestro semestre, esperando que pues no haya ningún problema y que sobre todo puedan ustedes concluir su trabajo adecuadamente, y para ello pues vamos a darles también la asesoría requerida. En el caso del tema que nos ocupa el día de hoy, que es el tema de las ciudades de México, pues hemos venido comentando, ¿no?, cómo el fenómeno del urbano va a ser un fenómeno que va a venir aparejado con el desarrollo de la humanidad, y este salto tan importante históricamente que va a ser el salto de sociedades rurales, sociedades nómadas, sociedades seminómadas, a estas sociedades urbanas, sedentarias, establecidas. Y como lo hemos visto en esta materia, pues la ciudad históricamente va a tener ciertas características, ¿verdad? Hemos venido comentando mucho, sobre todo en el video anterior, la videoconferencia anterior, que decíamos, ¿verdad?, que la ciudad va a ser un fenómeno histórico, que se delimita un espacio, pero que tiene que ver con consideraciones económicas, no solo espaciales y territoriales, sino económicas, políticas, religiosas, sociales, culturales, medioambientales, y que va a ser uno de los fenómenos más importantes en el desarrollo de la humanidad, pues que va a tener ciertas características, ¿verdad? El tema de la concentración de población en un territorio, población diversa,
compleja, cuestiones de funcionamiento económico, político, de estratificación social, división del trabajo, producción, distribución, consumo, decíamos, un sistema económico que va desde lo micro, pero también lo meso, a lo macro, y las ciudades contemporáneas, cómo van a jugar un papel también en lo global, y fundamentalmente la ciudad como un fenómeno complejo en la actualidad, ¿no? Decíamos, vimos las características de las ciudades latinoamericanas, que incluso hablar de Latinoamérica implica hablar de diferentes países latinoamericanos, ¿no? Y que lógicamente generan también diferentes formas de ciudades, independientemente también de los elementos en común que tenemos como sociedades latinoamericanas. En el caso de México, lógicamente que el desarrollo de las ciudades pues va a ir también de la mano en el desarrollo de los diferentes periodos históricos que vamos a vivir, ¿verdad? En el caso de Mesoamérica, pues bueno, ciudades muy vinculadas al tema político, comercial, religioso, vinculadas a diferentes pueblos, culturas, tradiciones, civilizaciones, en el caso incluso de llamarlas así, ¿verdad? En Mesoamérica que vamos a tener, ¿no? La zona maya por una parte, la zona oaxaqueña, la zona del Golfo, la zona occidental, la zona del altiplano central, Aridoamérica más vinculada a Estados Unidos, Mesoamérica, la zona maya que incluso va hasta lo que ahora es Costa Rica, ¿verdad? Entonces va a haber diferenciación desde el punto de vista de ver las ciudades mesoamericanas, estas grandes ciudades, pero también medianas ciudades y pequeñas aldeas, ¿verdad? De acuerdo también a sus tiempos históricos. Mesoamérica tendrá por lo menos 3 grandes momentos históricos: el preclásico, ¿no?, que se ubica más o menos del año 2000 a.C. al 200 después de Cristo, ¿no? Imagínense, son 2200 años que va a haber un desarrollo diferente, por ejemplo, del periodo clásico, ¿verdad?, que va a ser del 200 después de Cristo al 800, 900 después de Cristo, que va a ser el periodo de esplendor de grandes civilizaciones y ciudades, ¿no? Y luego el posclásico, que tiene que ver con el tiempo del 800, 900 hasta la llegada de los españoles y la caída de México Tenochtitlan, ¿verdad?, 1521. Entonces, fíjense, van a ver ciudades diferentes de acuerdo a los periodos históricos diferentes, ¿verdad? Viene el proceso de la conquista, lógicamente, muchas ciudades en el proceso de la conquista que van a estar vinculadas ¿a qué? A muchos territorios ocupados por las anteriores ciudades mesoamericanas, y que sobre estas, incluso no solamente simbólicamente, sino físicamente, se van a construir sobre esas ciudades las ciudades que van a ser parte característica del proceso de conquista. Y lógicamente el proceso de conquista muy vinculado a las ciudades, ¿no?, mineras, ¿no?, de la minería, donde hay recursos importantes, y que esto se va a reflejar posteriormente en las ciudades coloniales, ¿verdad? En las ciudades coloniales, que van a tener esta característica, ¿no? Ciudades pues donde hay recursos naturales, sobre todo muy vinculados a la minería, pero también a recursos naturales de otro tipo. Ciudades que van a tener caracterizaciones también de control social, de control político, de control comercial, de control religioso, ¿sí? Y que posteriormente darán paso a las ciudades ya en
después de la conquista, en el México del siglo XIX, ¿no? La ciudad liberal, la ciudad del Porfiriato, donde empieza a haber ya, y en la Revolución Mexicana. La Revolución, vamos nosotros a hacer un corte muy importante, porque no solamente significa un corte histórico cualquiera, sino es un corte histórico que tiene una trascendencia hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces, a partir de la Revolución, el año 1910, es cuando empieza ya, ¿no? Aun cuando hay muchas investigaciones sobre las ciudades mesoamericanas, las ciudades en la conquista, en la colonia, en el siglo XIX mexicano, pero el análisis más contemporáneo pues se da a partir de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Vamos a tener varias etapas después de la Revolución Mexicana. Lógicamente, en estos momentos, 1910, México un país eminentemente rural, ¿verdad? Eminentemente rural. 1900, fíjense, México, con una población de 13.6 millones de habitantes, 1.4 millones, casi el 10% solamente vivía en ciudades. Y el 8 y fracción por ciento vivía en la zona rural. Entonces vamos a ver un primer elemento muy significativo a inicio de siglo, que lógicamente pues vamos a tener una sociedad eminentemente rural, ¿no? De 13.6 millones de habitantes, en 1900, 1.4 vivían en ciudades, ¿sí? El 1.4 vivía en ciudades. Este proceso de la revolución va a generar un proceso de urbanización moderada, de una urbanización baja, que va a tener esta constante, aunque va a haber un incremento importante de la urbanización, pero va a ser moderada hasta 1940. Vamos a ver un primer momento histórico importante de 1900 a 1940, ¿no? Una sociedad eminentemente rural, con un crecimiento urbano moderado y sobre todo todavía distribuido en pocas ciudades y con una idea, una centralización todavía muy importante en la Ciudad de México, ¿verdad? Algunas ciudades coloniales que vienen ya también con una trayectoria histórica desde la colonia, pero que en realidad es un México rural con una gran ciudad centralizada que es la Ciudad de México. Hay un momento histórico diferente después de los años 40, del año 40 a 1970, que va a ser el año, ustedes saben, los años de el milagro mexicano, ¿verdad? Un proceso muy importante de crecimiento económico y que eso va a traer también un impulso muy importante para la realidad urbana. Las grandes ciudades, ¿no? Sobre todo empiezan a consolidarse lo que vamos a conocer después como este modelo de desarrollo de las ciudades de México, que va a ser a través de tres grandes centros urbanos, ¿no? La Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara y la Ciudad de Monterrey, ¿no? Fundamentalmente este momento es un momento de crecimiento urbano ya no moderado, sino acelerado, pero fundamentalmente centrado ya no en una gran ciudad nacional, sino en tres grandes centros urbanos y lógicamente otras ciudades intermedias, pero que todavía no empiezan a tienen una importancia regional fundamental, pero no todavía como grandes centros urbanos. Por ejemplo, vamos a ver, fíjense, ya para 1960, de 34 millones, 34.9 millones, ¿no? Prácticamente la mitad, en 1960 ya es urbana. Fíjense, 1900, casi el 90% es rural y el 10% es urbano. 1960, 60 años después, empieza a modificarse, ¿verdad? Ya podemos ver más
población urbana que población rural, aunque prácticamente en estos momentos todavía es un equilibrio, ¿no? Luego viene la época del 70 al 80, que va a ser muy importante también, porque empiezan a detonarse todavía más estos tres grandes centros urbanos, pero empiezan a aparecer también otras ciudades, ¿no? Dicen aquí los especialistas, hay una metamorfosis de un modelo, de un sistema monocéntrico con tres grandes centros, a un sistema policéntrico con estos tres grandes centros, pero empiezan a emerger también otras ciudades importantes, ya no marginales, ya no pequeñas, sino ciudades medias, ¿verdad? Ya para 1980, fíjense, 1980, con 66 millones de habitantes, 44 millones viven en ciudad y 22 millones viven en la realidad rural. Fíjense, 1900, el 90% es rural y el 10% es urbano. 1960, prácticamente iguales. 1980, lo doble de la población de México es rural, es urbano frente a la población rural. 22 millones y fracción de población rural, 44 millones de población que viven en las ciudades. Y luego va a venir la otra etapa, que es la etapa de los 90, ya prácticamente de los 80s y los 90s hasta el año 2000. Va a tener una característica importante porque empieza a consolidarse este sistema policéntrico, ya no monocéntrico, ¿verdad? Eran las tres grandes ciudades y empiezan a aparecer ya desde los 70s otras ciudades, pero ya a partir del 80 y de los 90 y hasta el año 2000, pues aparecerán, ¿no? Le llaman el momento de la urbanización baja acelerada, pero con el desarrollo ya policéntrico de otras ciudades que van a tener también una importancia. Estas ciudades se van a caracterizar también, ¿no?, por diferentes perfiles. Van a haber ciudades muy dinámicas, muy especializadas, sobre todo en manufacturas, ¿no? Toda la parte de las ciudades industriales, muy importantes, como Puebla, como Querétaro, como Pachuca, como Tlaxcala, como Toluca, ¿no? Cuernavaca, que van a ser ciudades que no eran tan grandes en términos demográficos y tampoco económicos, comerciales, y que van a detonar ya para los años 80, 90 y a fines del siglo pasado, ciudades con una potencialidad de especialidad en la industria y en sus manufacturas, ¿no? Entonces va a ser un tipo de ciudades que van a emerger, vuelvo a repetir, además de estos tres grandes centros urbanos tradicionales, que van a ser Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Un segundo tipo de ciudades, después de las manufacturas, van a ser las ciudades de la frontera, pero sobre todo de la frontera norte, que van a tener también una importancia, una relevancia, y que van a también ser ciudades muy vinculadas a la manufactura, pero vinculadas a el tema fronterizo, ¿sí? Y que van a tener también un dinamismo en el crecimiento demográfico, pero también en el crecimiento económico fundamental, ¿no? Como Tijuana, como Ciudad Juárez, Mexicali, Matamoros, Nogales, Piedras Negras. Una segunda característica es que este desarrollo urbano se va a dar en ciudades de la frontera norte, ¿verdad? Con estas características de ciudades manufactureras, ciudades de servicios, ciudades que van a tener también un auge importante desde el punto de vista comercial, político y lógicamente por eso demográfico. O sea, va a ser el segundo tipo de ciudades que vamos a ver ya llegando a esta realidad contemporánea. Va a haber un tercer tipo de ciudades
que también van a tener un auge fundamental en estos tiempos de los años 80, 90, hasta el año 2000, que van a ser las ciudades, por una parte, que van a ser puertos muy importantes, y por otra parte, que van a ser ciudades turísticas muy vinculadas a los litorales, a las playas, ¿verdad? Entonces va a tener también un impulso muy importante todo el tema de las ciudades portuarias, las ciudades turísticas vinculadas al mar, que van a tener lógicamente también una visión y una perspectiva de servicios turísticos, de servicios de transportación, de comercialización, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, ¿no? En estas ciudades va a sobresalir sobre todo, por ejemplo, Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta y algunas ciudades turísticas que también van a tener, aun cuando no estén muy vinculadas al tema del mar, van a tener un detonante muy importante por los servicios turísticos como Oaxaca, como Guanajuato, como San Miguel de Allende, etcétera, ¿no? Entonces, ciudades portuarias, ciudades turísticas vinculadas al mar y ciudades turísticas vinculadas a los servicios y a las atracciones históricas y culturales. Luego va a haber otro tipo de ciudades, un cuarto tipo de ciudades, que van a ser estas ciudades emergentes, sobre todo especializadas también en manufacturas, muy vinculadas a los textiles, a la industria del zapato, como León, como Aguascalientes, como San Luis Potosí, ¿no? Que van a ser ciudades emergentes que van a tener un crecimiento también demográfico muy importante por su actividad, sobre todo económica, vinculada también a las manufacturas, pero van a ser ciudades más hacia el interior y más hacia la zona centro del país. Y finalmente van a detonar otras ciudades en nuestro país, que van a ser estas ciudades vinculadas a los procesos de agricultura moderna, ¿verdad? A todas estas ciudades que van a tener grandes extensiones de territorio para la agricultura moderna, ¿no? Con riego, con insumos, con tecnologías vinculadas para este tipo de agricultura, incluso mucha de ella, pues que va a ser agricultura para la exportación, ¿verdad? Ciudades como Culiacán, como Hermosillo, como Celaya, como Irapuato, Los Mochis, Ciudad Obregón, que van a ser ciudades que van a tener también un auge importante demográficamente por la actividad comercial vinculada a la agricultura, ¿no? Moderna, con tecnología, y que va a llevar a sus productos al mercado nacional, pero también al mercado internacional. En estos momentos, entonces, vamos a tener un fenómeno muy importante en México. Va a ser el fenómeno, ¿sí?, que muchos autores también llaman, y que va a ser muy importante como una característica. Primera característica es que vamos a pasar de una visión monocéntrica con 3 grandes centros urbanos a una posición policéntrica con muchas ciudades con estas características, ¿verdad? Ciudades manufactureras, ciudades portuarias, ciudades turísticas, ciudades vinculadas a la agricultura, ciudades interiores emergentes también en manufactura. Y entonces vamos a tener ya no solamente 3 centros urbanos, sino una red de ciudades que los especialistas le llaman sistema policéntrico de ciudades. O sea, va a haber ciudades, ¿no? Ya para el año 2000, por ejemplo, se calcula que hay ya ciudades, por lo menos 10 ciudades mayores a 1 millón de habitantes, ¿no? Muy importante. Y luego, ya del año 2000 para acá, vamos a tener también otra peculiaridad muy importante, que va a ser, sobre todo, muy importante que ustedes también la ubiquen como parte importante de este proceso de urbanización, que van a ser la aparición de ciudades que van a detonar
la aparición de grandes zonas metropolitanas. Fíjense, va a ser muy interesante este proceso. Va a haber ciudades, normalmente la ciudad se vincula a un municipio, ¿sí?, a la capital de un estado, y los centros urbanos van a tener una característica muy importante, que van a ser la relación de diferentes municipios que incluso pueden ser de diferentes estados, ¿verdad? Y entonces vamos a tener también en esta parte contemporánea de las ciudades de México, ciudades y además centros, zonas metropolitanas, muy importante. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí el caso de la Ciudad de México, que vamos a ver la próxima semana, pero vamos a adelantar, ¿verdad? Bueno, hay una Ciudad de México, ¿verdad?, que es una delimitación político-administrativa, territorial, espacial, histórica. Pero hay una zona metropolitana de la Ciudad de México. La Ciudad de México solita tiene cerca de 9 millones de habitantes, un poquito más. La zona metropolitana de la Ciudad de México se calcula que tiene 22 millones de habitantes. ¿Por qué? Pues porque hay municipios del Estado de México, por ejemplo, municipios de Hidalgo, municipios de Morelos, es muy interesante. Mucha gente me municipios de Morelos, que forman parte de la gran zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces va a haber ciudades, ¿no? Por ejemplo, las 15 ciudades que ya para el año 2015 eran las más importantes, como ciudad, que van a ser dos fenómenos importantes: ciudad y zona metropolitana. Como ciudad, por ejemplo, la mayor, pues es la Ciudad de México, ¿verdad? Que les digo, para ese tiempo tenía menos de 9 millones, ya ahorita se calcula, por eso no les doy datos, porque apenas va a salir los datos del censo del 2020, pero calculando, pues es la mayor, la Ciudad de México. La segunda ciudad, fíjense, a nivel nacional, no es ni Monterrey ni Guadalajara, es Ecatepec, por ejemplo. Se considera como un municipio, una ciudad específica. La segunda es Ecatepec. Para el 2015, 2015, o sea, todavía no estamos, van a variar un poco, ¿no? Está Guadalajara, que es la tercera ciudad. Puebla, fíjense, es la cuarta ciudad de habitantes. Tijuana, que es la quinta. Ciudad Juárez es la sexta. León es la séptima, como ciudad y como municipio, por eso es muy importante. Zapopan, que va a tener una característica importante, forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara, pero como municipio es, en el 2015 era el municipio número 8, o la ciudad con mayor población, ubicada en el número 8. La 9, Monterrey, solita, la ciudad de Monterrey. Va a haber una zona metropolitana de Monterrey con otros municipios. Entonces, luego viene Ciudad Neza, va a ser la 10ª, Hermosillo, la número 11, Chihuahua, la número 12, Naucalpan, fíjese, forma parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero se considera como ciudad para el 2015, la número 13, Mérida, número 14, y el 15, San Luis Potosí. Eso era entre 2010 y 2015. Lógicamente que ahora que salgan los resultados del censo va a haber variaciones. Hay ciudades que han tenido un crecimiento en estos 10 años muy importante, ¿verdad? Entonces va a haber ciudades, pero también va a haber centros urbanos. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Zonas metropolitanas, que es la unión de municipios que van a estar vinculados, si bien tienen su diferenciación jurídico-territorial y administrativa, pero están vinculados a una zona, a una región que genera identidad y que genera, como siempre lo hemos dicho, procesos económicos, políticos, culturales, sociales, medioambientales, de una realidad urbana, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, la Ciudad de México es la ciudad más grande y la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues es la zona metropolitana más grande, ¿verdad? Pero ahí ya incluye Ecatepec, incluye Naucalpan, incluye todos los municipios del Estado de México, de Hidalgo, parece que son 2 de Hidalgo, y de Morelos.
Qué interesante, la Guadalajara es la tercera ciudad. Decíamos, ¿verdad? La segunda ciudad, decíamos, era Ecatepec. Pero la zona metropolitana de Guadalajara está en segundo lugar, ¿no? Como zona metropolitana. ¿Por qué? Pues porque está Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco. Ya viene siendo la segunda zona. La tercera zona, ¿no? Monterrey, lógicamente. Fíjense, como ciudad Monterrey solita, pues está por ahí, por el lugar 10, pero como zona metropolitana está en el tercer. Prevalece esta parte de la tendencia histórica de estos 13 grandes centros urbanos que históricamente veíamos desde los años 40 empiezan a tener un desarrollo, y como zona metropolitana pues van a tener una importancia también en términos reales, no tanto como ciudades solas, ¿verdad? La cuarta zona metropolitana, fíjense, va a ser la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala, ¿no? También en la ciudad de Puebla, pero con una serie de municipios muy vinculados también a el estado de Tlaxcala. Por ejemplo, esta zona metropolitana también va a incorporar, en el caso, por ejemplo, de Monterrey y en el caso de Guadalajara, la zona metropolitana solamente tiene municipios de ese estado. En el caso de Ciudad de México son de otros estados, y en el caso de Puebla-Tlaxcala también son de otros estados, es de Puebla y es de Tlaxcala. Luego el quinto lugar, fíjense, Toluca no aparece, por ejemplo, como una de las ciudades más grandes, pero la zona metropolitana del Valle de Toluca, que es Lerma, Santiago, casi hasta Tlacomulco, es la quinta zona metropolitana de importancia en México. Lógicamente la zona metropolitana de Tijuana, ¿no? Tijuana es una ciudad importante, pero tiene también otros municipios aledaños que permite que pues, sea también una zona metropolitana muy amplia. La zona metropolitana de León también, ¿no? León como municipio, si no me equivoco creo que es la 8, como ciudad, pero como zona metropolitana es la 7. ¿Por qué? Porque tiene otros municipios que también, ¿no? Ya están pegaditos, ¿no? Silao, varios que están pegados y que forman un núcleo como zona metropolitana. La zona metropolitana de Ciudad Juárez, ¿no? La de León también es solamente de un estado. La de Toluca, solamente también de un estado. Una zona metropolitana muy interesante que como ciudades no son tan importantes, pero ya unidas forman una parte importante, que es la de La Laguna, ¿verdad? Y La Laguna también tiene una característica muy relevante, porque también van a ser diferentes estados, ¿verdad? Coahuila y Durango, ¿no? Toda la zona metropolitana que tiene que ver con las ciudades de Torreón, ¿no? Y que van a estar vinculadas, Lerdo, Torreón, toda esta zona, como ciudades no tienen una importancia, pero como zona metropolitana destacan. La zona metropolitana de Querétaro, ¿no? Que también solamente es un estado, pero diferentes municipios, ya está San Juan del Río, Querétaro. La zona metropolitana de San Luis Potosí, la zona metropolitana de Mérida, la zona metropolitana, fíjense, de Mexicali, ¿no? Tijuana va a tener dos grandes zonas metropolitanas, ¿no? Tijuana por una parte y Mexicali por otra parte, muy cerquita, pero diferentes, porque se articulan con diferentes municipios, e incluso en el caso de Tijuana, Mexicali, pues digo, está por la separación con Estados Unidos, pero hay un vínculo muy importante con las ciudades del otro lado, ¿verdad? Calexico, San Diego, etcétera. Y el tema de la Aguascalientes, fíjense, va a ser una zona metropolitana también, muy importante por todos los municipios, muy pequeñitos en términos territoriales, pero con un impacto económico, comercial fundamental, ¿verdad? Y la zona metropolitana de Aguascalientes y de Cuernavaca, ¿no? Cuernavaca solita no tiene mucho, pero tiene muchos. Es una zona metropolitana enorme, ¿no? Casi hasta ya colindando con Guerrero, y entonces va a tener diferentes. ¿Cuáles van a ser las características entonces de estas ciudades mexicanas contemporáneas? Ciudades con estas características manufactureras
en la frontera, portuarias, turísticas de mar, turísticas internas, manufactura interna, agricultura. Por ejemplo, en Sinaloa no destaca una zona metropolitana importante cuando tiene ciudades importantes como Mazatlán, como Culiacán, como Los Mochis, ¿verdad? Bueno, sí hay áreas metropolitanas, pero no tan relevantes en términos también demográficos como las que hemos visto aquí, ¿no? Entonces esa va a ser la realidad de las ciudades mexicanas y lógicamente muy vinculada a lo que vimos en la videoconferencia anterior. La visión de las ciudades contradictorias, ¿verdad? Inclusión, exclusión, riqueza, pobreza, igualdad, desigualdad. Van a ser ciudades contemporáneas complejas que van a tener esta visión dual, ambivalente, contradictoria, ¿sí? Y que van a ser ciudades que una de las características, como lo vamos a ver para la próxima sesión, cuando veamos ya la Ciudad de México, pues vamos a ver sobre todo lo que resalta, que sí, serán los servicios públicos, sociales, servicios urbanos, la posibilidad de empleo, pero también los problemas y necesidades sociales, la pobreza. Pues va a ser muy importante. Nos vamos a concentrar, ya prácticamente pues será nuestra última sesión para poder ver la Ciudad de México. En este gran marco de las ciudades en México, de las ciudades en América Latina, vamos ahora a diseccionar la Ciudad de México. Así que muy buenas noches, muchas gracias y nos vamos con esta modificación del calendario. Hoy nuestra sesión de ciudades en México. Próximo jueves, la Ciudad de México. Y 15 de junio, entrega de su trabajo final. Ya les mandé por escrito las características en equipo sobre un problema social de la Ciudad de México, su diagnóstico, sus consideraciones importantes, las políticas, los programas que han buscado enfrentar, dar capacidad de respuesta y sobre todo su propuesta de intervención desde el trabajo social. Pues muy buenas tardes, noches y nos vemos la próxima semana. Adiós.